Ahora crearemos una aplicación de control para generar las operaciones de devolución de un objeto. Para ello comenzaré creando una nueva aplicación del tipo control y aquí le pondré control objeto devuelto. Presionamos crear la aplicación y para esta aplicación lo que tenemos que hacer es crear los campos. Vamos a crear 3 campos. Indicaré 3 campos. Siguiente. Y para el primer campo va a ser del tipo fecha. Vamos a ponerlo del tipo fecha. Fecha. Lo llamaremos directamente fecha. La etiqueta fecha. Luego tendré la persona, que va a ser un campo del tipo select. Aquí le vamos a poner persona ID, persona de etiqueta, y el préstamo que va a devolver. Ya tomando el préstamo disponible nos tendrá que demostrar cuál es el objeto que va a devolver. Vamos a seleccionar a este otro campo del select, del tipo select, préstamo ID y préstamo. Presionamos crear. Ya tenemos nuestros 3 campos creados. En el campo fecha le indicaremos que el valor inicial sea la fecha del sistema y nada más. En el campo de persona tenemos que traer el listado de las personas disponibles. Es un campo select, le vamos a decir que use el select 2 y nos tenemos que traer el campo de las personas. Aquí ponemos el campo, llenamos el lookup para que nos aparezcan las personas. Si ejecutamos nuestra aplicación ya tendremos la fecha y las personas disponibles. Ahora bien, para el campo préstamo ID lo que vamos a hacer es traernos, en este caso, vamos a hacernos un lookup un poco más complejo. Vamos a venir en el caso del préstamo ID. Vamos a decir que también es un select 2 y lo que haré es el siguiente lookup. Voy a pegar aquí. El lookup es que nos va a traer de la tabla. Tengo aquí de la tabla de préstamos el ID y nos va a traer el nombre del objeto que estamos tomando, haciendo un left join a la tabla de objetos para obtener el nombre y nos mostrará todos los préstamos que estén en estado prestado. De esta forma, cuando seleccionemos una persona, le vamos a decir que nos muestre solamente los préstamos que están en estado prestado. Recordemos que estamos haciendo una devolución. Para ello, una vez que aquí tenemos la opción de poder mostrar cuáles son los préstamos, vamos a modificar en el campo persona ID. Le diremos que queremos hacer el uso de eventos en OnChain. Vamos a usar Ajax para que se actualice el campo préstamo ID. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? El siguiente comportamiento, que al escoger una persona, si yo elijo Matías, automáticamente me muestra cuáles son los préstamos que tiene Matías. Si elijo Pablo, tiene 2 préstamos activos. Puede devolver o la moto o el atornillador. Si elijo, por ejemplo, un usuario que no tenga ningún... Vamos a poner un usuario que no tenga... Vamos a ver si hay alguno que no tenga ningún préstamo. Vamos a verificar. Todos aparentemente tienen algún préstamo activo. Si el usuario no tendría préstamos, aquí ya estaría cerrado esta opción. No nos demostraría ningún valor. Ahora pondremos todo el código necesario para generar la devolución del objeto. Para ello nos vamos a ir a los eventos, en el evento onValidateAccess y vamos a usar el siguiente código. Lo primero que voy a hacer es obtener el ID del objeto del préstamo. Hago una llamada a la macro sclookup para obtener el objeto ID y lo voy a almacenar en la variable objeto ID. Aquí podemos observar, en esta variable obtengo el objeto ID del préstamo. Lo siguiente que voy a hacer es registrar la devolución en la tabla de detalles. Hacemos una inserción en la tabla de préstamos detalles con los siguientes campos: préstamo ID, fecha, movimiento, detalle y objeto. Con los valores del préstamo ID que hemos seleccionado, la fecha. En el campo movimiento pondremos devolución y en el detalle pondremos objeto devuelto. Y también registramos cuál es el objeto que se ha devuelto. Luego vamos a modificar el estado del préstamo. Lo cambiaremos a estado devuelto.
Y por último vamos a modificar el objeto a que pase a estar disponible. Una vez que realizamos todas estas operaciones, vamos a mostrar en pantalla un eco donde dice objeto devuelto. Y de esta forma terminamos con el proceso de devolución de objetos. Lo único que nos queda marcar aquí en la parte de edición de campos que estos objetos sean requeridos. La fecha, el préstamo y el detalle sea requerido. Si ahora ejecutamos nuestra aplicación, debemos poner una fecha. Vamos a seleccionar una persona. En el caso de Federico, solamente puede devolver la sierra circular. Si elijo, por ejemplo, otra persona y no tiene ningún préstamo disponible, vemos que no sale nada aquí. Vamos a elegir Matías, tampoco tiene ningún objeto disponible, ningún préstamo. Y en el caso de Script Case, tiene para devolver el pinza amperométrica. Presionamos aceptar, vemos que el objeto fue devuelto y ya directamente terminó nuestro proceso de devolución de objetos. Si quisiéramos, podríamos anular este botón de aceptar una vez que se hizo el proceso, ocultándolo. Para ello, luego de mostrar el objeto devuelto, vamos a usar la macro scbtn display. El botón OK lo ponemos en off. Y esto lograremos hacer lo siguiente. Una vez que hagamos la devolución, quedará solamente el botón de salir. Un tema que nos había quedado pendiente es el encabezado de la aplicación. Para ello vamos a ir a Layout, cabecera y pie de página, y aquí le vamos a poner el título de la aplicación, devolución de objetos. De esta forma ya sí la aplicación podemos darla por terminada. Haremos otra modificación en la grid de préstamos. Si ejecutamos nuestra grid, podemos observar que teníamos la grid con todos los detalles. Si enlazábamos con el formulario, vemos aquí los movimientos. Vamos ahora a añadírselos también estos movimientos a la grid como una grid anidada. Para ello vamos a abrir la grid de préstamos y vamos a crear una grid anidada. Vamos a ir a las grid anidadas, vamos a crear un nuevo enlace y en este caso vamos a ponerle grid anidada detalle. Y acá le podemos poner como título movimientos y creamos el enlace a la grid anidada. Lo vamos a enlazar con la grid que ya habíamos creado antes de maestro de detalle del préstamo. Le pasaremos como parámetro de préstamo ID el campo ID. De esta forma ya vamos a poder tener aquí, si quisiéramos poner la cabecera, si fuera secuencial, los totales. Vamos a dejar el enlace tal cual como está. Lo guardamos. Y si ahora ejecutamos nuestra grid, podemos observar que tenemos los movimientos, en este caso a la derecha. Vamos a modificar la configuración de la grid anidada y vamos a especificar que queremos la vista de árbol, que sí, la posición le vamos a poner abajo del registro y la alineación sea a la izquierda. De esta forma, cuando volvamos a ejecutar nuestra grid, obtendremos este comportamiento. Debajo de cada registro podemos ver que este préstamo en particular se inició el día 15 del 7, que coincide con la fecha de inicio, y se devolvió el día 28 del 7. Entonces vemos aquí los movimientos de cada uno de los préstamos. Ahora sí, damos por finalizado el módulo de préstamos. Continuando con nuestro taller, vamos a crear el menú para llamar a todas las aplicaciones. En nuestro caso, el menú lo pondré en la aplicación, en la carpeta de root. Vamos a crear una nueva aplicación. Escogemos del tipo de aplicación menú, le llamaremos menú. Ya podemos aquí seleccionar el tema. De momento lo dejaré así. Presionamos el botón de crear. Y debemos poner todos los elementos del menú. Una forma rápida de poner estos elementos es hacerlo a través de la importación de aplicaciones. Aquí le podemos decir cuáles son las aplicaciones que queremos incorporar al menú. Tengo la grid de objetos, la grid de personas, de préstamos. Voy a poner, por ejemplo, también el control de objetos devueltos. Y creo que el form de familias. Estos serían todas las aplicaciones que vamos a poner en nuestro menú. Si las ejecutamos, ya podemos ver aquí las aplicaciones. Ahora lo que debemos hacer es ponerlas en el orden específico. Vamos a quitarle este tilde. Entonces vamos a ponerlas en distintos órdenes.
La primera opción de nuestro menú en este caso va a ser la de personas. Selecciono esta aplicación, la llevo a la parte superior y aquí le voy a poner la palabra personas en mayúscula. Va a ser una categoría principal de mi menú. Va a enlazar con la grid de personas y vamos a escoger que queremos un icono. Para seleccionar los iconos voy a usar el selector de iconos de Script Case, voy a filtrar los iconos a un tamaño de 24 píxeles y voy a buscar, por ejemplo, la palabra user. Si aquí tengo el listado de los usuarios, podría escoger este icono para personas. Añadimos a la selección y ya veo cómo quedó mi primer botón del menú. En el caso de los objetos, lo que voy a hacer es crear, aquí mismo, voy a crear un nuevo ítem denominado objetos. Y en este caso lo que vamos a hacer es, dentro de objetos vamos a poner la grid de objetos y de familias. Marcamos ambas aplicaciones, las subimos y las tabulamos hacia la derecha. Ahora podemos observar que dentro de objetos aparecen esos elementos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a agregarle un icono a los objetos. En este caso también buscaré un box. Teníamos definido acá, vamos a ponerlo de 24 por 24, marcaré el primer elemento, lo añadimos y ya tengo dentro de objetos estos dos elementos. Tengo el texto para familias, que en nuestro caso le vamos a poner como texto familias, vamos a poner en minúscula, perdón, familias, y en el segundo le llamaremos, vamos a poner a los objetos. Si queremos que objeto salga primero, ahora aparece dentro del menú de objeto estas dos opciones. Luego voy a crear una categoría para los préstamos. Vamos a subirlo en un nivel. Voy a poner aquí préstamos. Y dentro de los préstamos tendré estas dos aplicaciones anidadas. La primera será la de los préstamos. Y la segunda será la devolución de objetos. Devoluciones. Perfecto. Para los préstamos también vamos a escoger un icono. En este caso, el icono de los préstamos. Vamos a buscar aquí otro icono. Vamos a buscar un icono de una mano. Ahora está en 24. Podemos seleccionar este icono para los préstamos y luego vamos a crear una nueva opción para los informes. Aún no hemos creado ningún tipo de informe. Y por último voy a añadir otro botón, de momento que va a ser el de salida, que luego le pondré también un icono. Para el de salida vamos a poner la opción de exit. Buscamos este icono para salida, le vamos a poner en la opción de ámbito dejar y en informes también vamos a ponerle aquí un icono más. Para el de informes vamos a buscar un icono del tipo document, filtro otra vez en 24 y vamos a buscar algún icono de este estilo. Perfecto. Ya de esta manera tengo el menú. Aquí puedo ver una visualización. Voy a cambiar, voy a usar el Ocean, que se ve un poco mejor el menú. Y ahora sí, si lo ejecutamos, ya podemos ver nuestro menú con el enlace a las personas, a los objetos, a las familias, a los préstamos y el de devoluciones, que también enlaza devoluciones. Informe y salida de momento no tienen funcionalidades. Luego, dentro del apartado de informes, vamos a crear una serie de informes que son los requerimientos que ya tenemos en el sistema. Vamos a ponerle un título, vamos a ir a la cabecera y el pie de página, vamos a decir que queremos mostrar la cabecera del menú y en el título de aplicación, gestión de objetos prestados. Si lo ejecutamos, ahora podemos observar que tenemos aquí arriba el encabezado. Vamos a poner aquí que tenga el título. Vamos a volver a ejecutarlo. Ahí tengo gestión de objetos prestados, pero vamos a modificar
esta tipografía y lo vamos a hacer a través de CSS. Vamos a hacer el siguiente truco. Dentro del título lo que voy a hacer es, voy a utilizar una etiqueta de span. Vamos a copiar aquí. Y voy a crear lo siguiente. Una etiqueta de span con la clase tit y luego vamos a poner gestión de objetos prestados y cerramos la etiqueta de spam. Para poder darle estilos a esa etiqueta, lo que vamos a hacer es en el evento onload, vamos a venir aquí al evento onload y vamos a poner un estilo personalizado para esa clase. Como lo hacemos, cerramos las etiquetas de PHP, abrimos etiquetas de style y span tit, que es lo que va a estar englobando a esa etiqueta, le vamos a dar un color específico, un tamaño y una sombra, un sombreado a la letra. De esta forma podemos observar cómo ya nos queda directamente la letra con el sombreado. Continuando con las personalizaciones del menú, aquí le cambiaré el tema, vamos a usar el tema Blueberry, que se va a ver un poquito mejor los colores para el menú, y también vamos ahora a activar el pie de página. Para la cabecera sabemos cómo pusimos el título y en el caso del pie de página vamos a mostrar dos valores aquí. Vamos a poner un valor y otro valor aquí. ¿Qué pondremos? En este caso voy a poner directamente los créditos. Si observamos esta etiqueta, dice desarrollado por, uso código HTML para hacer, por ejemplo, una etiqueta A con href a la página de scriptcase.tv. Y de esta manera podemos tener en el enlace de la página en el pie de la página un enlace hacia otra web. Luego vamos a poner en el otro campo, vamos a poner directamente un valor con la versión 1.0, está de octubre del 2021 y ahora sí, cuando ejecutemos nuestra aplicación podemos observar cómo ya se ve el encabezado y el pie de página. Tenemos a la derecha la versión, un enlace para ir directamente a la página de scriptcase.tv desde el mismo taller práctico.